Hoy hablamos del trompe, que para el pueblo mapuche es un instrumento de cortejo, es un instrumento con el que expresamos cariño, entonces se nos regala y lo regalamos. De esa manera el trompe sigue circulando. Se trata de una forma de arco metálico que tiene una banda que es móvil, flexible y va a sonar cuando mi cabeza le preste la caja de resonancia. Este bellísimo instrumento es tan antiguo que no se le conoce procedencia y cada pueblo lo denomina de una manera distinta. Entonces lo podés conseguir como imbarda, arpa de boca, arpa judía, lengüeta gallega, cantidad de nombres que cada pueblo le da al apropiárselo, pero para nosotros los mapuches se llama trompe. Hoy hablamos del cultrum, que es este maravilloso instrumento que es un emblema y un orgullo para el pueblo al que yo pertenezco, que es el pueblo mapuche. Este instrumento está hecho de una vasija de madera, que puede ser lenga o la madera que haya en cada lugar, y está recubierto de un cuero duro, que puede ser de yegua por lo general, o también la parte dura de algún otro animal. ¿Por qué? Porque se utiliza en estas condiciones climáticas y debe soportar grandes humedades por las mañanas. Generalmente lo vas a ver dibujado porque esos dibujos tienen sentido para las personas de nuestro pueblo. Entonces, este maravilloso instrumento se llama para el pueblo mapuche cultrum y suena. Hoy hablamos de este espectacular instrumento que para el pueblo mapuche se llama ñorquín y que muchas veces lo vamos a denominar chuchuca por tener un parentesco muy cercano con otro instrumento que ya mostraremos. Se trata de una flauta de armónicos que tiene un cacho en su punta y tiene un orificio por donde soplaremos tipo chanfle y que pertenece al orden de los instrumentos llamados flautas de armónicos. Es el instrumento armónico del pueblo mapuche. Se toca y suena. ¿No es hermoso? Esta especie de trompeta se llama para el pueblo mapuche ñorquín. Hoy hablamos de este hermoso instrumento que para el pueblo mapuche se llama pifilca. Se trata de una pieza labrada en madera que tendrá un solo orificio, a diferencia del pilolo, que tiene varios. Este bellísimo instrumento suena. Trata de imitar el sonido de los pájaros y se toca de a muchas personas. No cumple una función estrictamente rítmica y eso es lo que hace que abra un universo y suenen las estrellas. Para el pueblo al que yo pertenezco, el pueblo mapuche, se llama pifilca. Hoy hablamos de este instrumento bellísimo que se llama pilolo o pilolay. Para el pueblo mapuche es un instrumento de acompañamiento. Se trata de una pieza hecha entera en piedra, labrada y tallada, y tiene perforaciones o huecos que tienen distintas o diversas profundidades. Suena. Este instrumento bellísimo se llama para los mapuches pilolo o pilolay. Hoy hablamos de este maravilloso instrumento que se llama cascahuilia, cascabela, y es un derivado de la palabra cascabel. Como vemos, se trata de una esfera hecha de una aleación de metales que por adentro tiene vestigios de otros metales para que suene de esta manera.
Para el pueblo mapuche es un instrumento que siempre acompaña el cultrum. En algunos lugares se dice que imita al sonido de la lluvia, en otros lugares se dicen otras cosas. Siempre es importante prestar atención cómo se le llama en cada lugar, porque al tratarse de un pueblo vivo todo tiene sentido todos los días. Entonces, este maravilloso instrumento se llama para el pueblo mapuche cascahuilla. Hoy hablamos de este maravilloso instrumento que para el pueblo mapuche se llama culcul. Se trata de un cacho de animal que tiene un orificio y que, a diferencia de la trutruca o del ñorquín, es una forma trasladable por su tamaño. Suena. Para el pueblo mapuche se llama culcul.